Hola, evangelista Glenn Peter del Ministerio Solo Cristo Salva. Tengo un video importante para compartir con todos. Estamos haciendo un fogón. El fogón ya está terminado. Vamos a enseñarles el fogón. El fogón es esta que estamos enseñando. Y tiene tres partes principalmente. Tiene la estructura del fogón, ¿verdad? Y después tiene los ladrillos reflectarios aquí, parte para cocinar, para poner las brasas y cocinar la rica comida. Y después tiene la tercera parte, que es la parrilla. Pero este es una bendición que Dios me ayudó para hacerlo, y para la gloria de Dios voy a presentar un mensaje usando este fogón. Entonces vamos a volver así. Bueno, nuestra vida es como un fogón. ¿Y qué es lo que tú tienes dentro de tu fogón? Vamos a hablar más de eso, pero primero voy a leer aquí en Daniel 3, versículos 13 hasta 30, voy a leer la palabra de Dios. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honréis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que nos serviremos, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los que de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses.
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado, y su casa convertida en muladar. Y cuando no hay Dios que pueda librar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bueno, gloria a Dios que Dios libró a su pueblo. Sadrach, Mesach y Abednego eran tres judíos que rehusaron de servir al diablo, rehusaron de inclinarse, arrodillarse ante el ídolo que el rey Nabucodonosor había hecho, y de hacer esa idolatría. Porque la Biblia prohíbe y prohibió a la nación de Israel de tener ídolos y de adorarlos. Entonces, y por lo cual el problema que se enfrentó a Israel era de que por su pecado de la idolatría, principalmente Dios había castigado a Israel, y Dios mandó que Nabucodonosor llegara a Israel, a Jerusalén, Judea, Israel, a llevar cautivo la nación de Israel a Babilonia. Y por su pecado de idolatría, ellos provocaron el juicio de Dios y tuvieron que salir cautivos a la nación de Babilonia. Y eso fue el mismo pecado que estaba utilizando Nabucodonosor para tentar al pueblo de Israel de nuevo. Y Sadrach, Mesach y Abednego rehusaron de inclinarse, de adorar a un ídolo, porque Dios lo había prohibido. Y ese pecado causó graves castigos para la nación de Israel. Y en este tiempo estaban en Babilonia, como dije, por el mismo pecado de la idolatría. Y Sadrach, Mesach y Abednego rehusaron y obedecieron a Dios. Ahora, Nabucodonosor capaz que pensaba que estaba haciendo alguna obra buena por edificar un ídolo, por traer todo el pueblo de Babilonia y el pueblo judío a festejarse y adorar al ídolo, pero no supo que ese era un pecado grave ante los ojos de Dios. Era un pecado que Dios había dicho a Israel que no pecaran contra Dios, adorando a ídolos e inclinándose a ellos. Y igual como nosotros, igual como
el fogón que les enseñé. La estructura, perdón, el fundamento de ese fogón es nuestra vida. Nosotros nacimos pecadores, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia, por un hombre el pecado entró al mundo, y por el pecado la muerte, y así mismo la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecaron. Nosotros, como Nabucodonosor, nacimos pecadores, nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa y estamos bajo el juicio del pecado, porque dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestro pecado nos separa de Dios, nuestro pecado nos condena al infierno. Y Nabucodonosor, como nosotros cuando éramos pecadores e incrédulos, pensábamos que estábamos haciéndolo bien, pues ante los ojos de Dios. Pero Nabucodonosor, igual como nosotros, antes de conocer a Cristo, y si tú no conoces a Cristo, tú eres como Nabucodonosor, porque tú piensas que tus actos son buenos y ante tus propios ojos, pero Dios no usa nuestra opinión, nuestra manera de juzgar para la medida de cómo debemos vivir en nuestra vida. Y dice la Biblia que Nabucodonosor, cuando él se dio cuenta que estaba equivocado, después volvió a dar un decreto de que nadie hablara ni blasfemara contra el Dios de Sadrach, Mesech y Abednego. Y dice la Biblia que según nuestros propios pensamientos, dice la Biblia que en nuestro corazón pensamos que estamos haciendo bien, por lo cual dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todos los caminos son buenos. Si el hombre piensa muchas veces que lo que hace, su camino es un buen camino, como Nabucodonosor pensaba que su camino era bueno, pero Dios tuvo que obrar por medio de las vidas de Sadrach, Mesech y Abednego para convencer a Nabucodonosor que estuvo equivocado, que estuvo pecando contra Dios y contra Sadrach, Mesech y Abednego y contra todos en mandarles y ordenarles de inclinarse ante un ídolo que es idolatría y adorarlo. Entonces, vamos a pasar a la segunda parte de este mensaje y hablar acerca de la segunda parte, porque yo mencioné en el texto bíblico, mencionaba 3 partes del fogón. La primera parte era la estructura del fogón, ¿verdad? La estructura es nuestra vida carnal, nuestra vida en que nosotros nacimos pecadores y estamos viviendo una vida que nosotros pensamos que estamos viviendo bien, pero tenemos que comparar nuestra vida con la palabra de Dios para averiguar, para saber si estamos bien o si estamos equivocados. Ahora, la segunda parte de este mensaje es el horno del fogón que ya hice con la ayuda de Dios. Y el fogón que yo les enseñé tenía ladrillos reflectarios. Ladrillos reflectarios son ladrillos especiales para aguantarse el alto calor, alta temperatura de las brasas, de la leña, de todo el calor que está dentro del horno cuando se prepara todo el fuego para cocinar la comida. Estos ladrillos pueden aguantarse esta alta temperatura y proteger a la estructura del fogón
el fundamento del fogón para que no se dañe, porque el fogón, el fundamento está hecho de cemento de ladrillo común y se puede, y con el concreto, se usa concreto, y que es una mezcla de cemento, de arena y de grava o de piedras, y con ladrillos para hacer la estructura o el fundamento para el horno y la parrilla. Entonces, ese sí no se usan ladrillos ladrillos refractarios. Este calor de las brasas del fuego puede pasar hasta al concreto y al ladrillo a dañarles, a causar, a romper, pues, esa estructura de cemento, del concreto y de ladrillos, y romperlo con grietas y hacer graves daños. En igual manera, si no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, no estamos protegidos. No estamos ni protegidos del juicio de Dios, ni estamos protegidos de los peligros que nosotros estamos enfrentándonos todos los días aquí en esta vida. Porque dice la Biblia, la alma que peca, esa morirá, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y amigo, si tú no conoces a Cristo como tu Salvador personal, estás en pecado, porque heredamos una naturaleza pecaminosa, nacimos pecadores, y ese pecado te separa de Dios, como dije, y te condena al infierno. Y un día en el juicio Dios te va a juzgar y mandarle al infierno. Entonces, es muy importante tener un horno en tu fogón, en tu vida, que es simbólico de la estructura, fundamento del fogón, en tu vida, para protegerte de los graves peligros que nos enfrentan como seres humanos. Y voy a leer aquí en la segunda parte, en Juan el 16, voy a leer del 16, 7 a 14, dice la Biblia así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, dice la palabra de Dios, cuando Cristo pagó por nuestro pecado en la cruz de Calvario, resucitó de los muertos, Él dejó el Consolador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, para guiarnos en todo juicio. Pero el Espíritu de Dios tiene no solamente, su trabajo no solamente es enseñar al creyente y guiarnos en toda justicia, sino que, como leí en el principio, dice la Biblia que Él venga, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, el trabajo del Espíritu Santo en la vida de un incrédulo es de convencerlo de su pecado, de convencerlo que está mal, que está equivocado, porque nosotros no podemos usar nuestra medida de juzgar, ¿verdad? Porque no está correcta, porque nosotros estamos con una vida pecaminosa y no podemos juzgarnos por nuestras normas, ¿no? Tenemos que usar la palabra de Dios para juzgarnos. Entonces dice la Biblia que el Espíritu Santo
su propósito principal en el mundo es de convencer al mundo del pecado, de convencernos de que estamos en pecado, estamos en el camino al infierno, perdidos sin esperanza sin Cristo. Pero ¿cómo nos convence el Espíritu Santo? Dice la Biblia, Él nos convence por medio de la palabra de Dios. Amén. Él nos convence, como dice la palabra de Dios, por la Biblia, por lo que está escrito en la Biblia. Y cuando Dios nos habla por la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo convence al ser humano, pero usando la palabra de Dios para que el incrédulo, para que el pecador pueda entender que está equivocado. Entonces, en la historia de Nabucodonosor, Dios usó el testimonio de Sadrach, Mesech y Abednego y ese milagro para convencer a Nabucodonosor de su pecado, su error. Y en esa manera Nabucodonosor pudo ver que estaba equivocado, y estaba violando la palabra de Dios y estaba mal. Nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Dios nos indica que estamos perdidos en el camino al infierno. Nosotros nacimos pecadores. Necesitamos un Salvador, dice la Biblia. La alma que peca, esa morirá. Quiere decir que no puedo corregirme espiritualmente con mis propios esfuerzos. No puedo salvarme con mis propios esfuerzos. Y la tercera parte, y ahora los ladrillos que en el horno son los ladrillos de protección en la vida del creyente. Y estos ladrillos me enseñan, o sé que por medio de los ladrillos, el calor del fuego, el calor de todas las pruebas, aflicciones en este mundo, no pueden hacerme daño porque tengo la protección del Espíritu Santo en mi vida. Dios me guía, me enseña por su palabra y puedo vivir una vida santa, una vida obediente, haciendo lo que Dios me ha mandado que hiciera para mi vida. Y por medio de estos ladrillos reflectarios, Dios me puede convencer por el Espíritu Santo de mi pecado y me puede ayudar a entender que estoy mal, que tengo que arrepentirme, como dice la Biblia, arrepentido y creer el Evangelio. Necesito arrepentirme reconociendo que mi pecado me separa de Dios y me condena al infierno, y si no me arrepiento y si no me entrego a Cristo, iré, dice la Biblia, a la condenación eterna, como dice la Biblia, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El Espíritu Santo es la voz convenciendo al incrédulo, al pecador de su pecado, para que pueda arrepentirse por medio de la palabra de Dios. Ahora, amigo mío, si no conoces a Cristo, Dios quiere entrar a tu vida. Él quiere perdonar tu pecado. Él quiere salvarte del infierno. Y cuando uno recibe a Cristo en su vida, recibe el Espíritu Santo para guiarlo, para protegerlo, para ser su consolador y ayudarlo a hacer lo que debe hacer. ¿Y cuál es lo que debemos hacer? Primeramente, arrepentirnos, dice la Biblia, arrepentido y creer el Evangelio. Es necesario reconocer que he pecado contra Dios y después arrepentirnos de ese pecado y entregar mi vida a Cristo. Después vamos a pasar a la tercera parte ahora de este texto bíblico, que es la parte de la parrilla. La tercera parte del fogón es la parrilla. La parrilla. La parrilla es la parte, como sabemos, donde se coloca la comida y el fuego, las brasas, la leña, los carbones que están calentando el fuego. Está cuando se coloca la comida, puede ser carne. Aquí en Argentina es muy tradicional de usar un fogón o
parrilla, chulengo, tienen varios nombres aquí, para cocinar su comida. El asado es muy importante y muy tradicional aquí en Argentina. Entonces, la parrilla es simbólico de la parte de cocinar la comida, de preparar la comida, de preparar un banquete para la familia y para la persona, para que puedan comer esta rica comida preparada, ¿verdad? Que cada ser humano le gusta disfrutarse y devorarse. Amén. Y entonces, la parrilla es la parte como se coloca, como dije, la carne, y la carne se prepara. Ahora voy a leer el texto bíblico aquí en Juan, el sexto capítulo de Juan, Juan 6 de Juan, que dice así, la palabra de Dios dice, está hablando a Cristo, Jesús les dijo, de cierto digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pues Jesucristo es el pan de vida. Ahora, nosotros humanamente necesitamos el horno con los ladrillos reflectarios para proteger el fundamento y la estructura del fogón para no ser destruido o dañado. Pero la parrilla es importante para cocinar esa rica comida. Se puede cocinar en la parrilla pan, se puede cocinar carne, pollo, verduras, varias cosas, hasta sopas, caldos, varias cosas se pueden cocinar. Pero esa comida no va a llegar a nuestra vida si no la recibimos, si no colocamos esa comida en la mesa y sacamos de la olla o de la parrilla esa comida, poniéndolo en un plato y consumiéndolo, comiéndolo, ¿verdad? Para disfrutar lo que hemos preparado. Ahora, igualmente, en este mundo, Cristo es la esperanza para tu vida. Tu vida es una vida que está separada de Dios. Tu vida es una vida que está perdido en el pecado, en el camino al infierno. Pero Cristo es la alimentación que quiere, la alimentación espiritual que quiere alimentarte para que puedas vivir. Ahora, en el mundo, si no tenemos alimentación de pan, de carne, de diferentes comidas, últimamente nuestro cuerpo físicamente se moriría si no tuviéramos la alimentación correcta para alimentar a nuestro cuerpo físico. Amigo mío, si tú no tienes el pan de vida, si no has recibido el pan de vida, Jesucristo en tu vida, tú morirás espiritualmente, porque no es suficiente tener un fogón que tiene un horno, tiene que tener la comida correcta, preparada, para que puedas consumirlo y vivir para siempre. Y Cristo es el pan de vida, y Él quiere entrar a tu vida. Y Nabucodonosor, cuando reconoció su gran error de adorar a ser el ídolo y después a mandar a los demás que lo adoraran, después se dio cuenta cuando Dios intervino y salvó a las vidas de Sadrach, Mesech y Abednego. Dios abrió sus ojos cegados a ver que estaba equivocado, a ver que el Dios todopoderoso, no el Dios falso de la estatua que él había creado, no, pero el Dios verdadero, el Dios Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios verdadero de Israel, le habló y le convenció de su pecado. Y en esta tarde, capaz que Dios está hablándote por medio de
mensaje diciéndote tú no solamente necesitas comida físicamente para vivir, pero tú necesitas el pan de vida para vivir espiritualmente, porque si tú comes de ese pan físicamente de la parrilla, que la carne, el pan, verdura, como sea, vas a vivir hasta, no sé, 60 años, 70 años, pero después pasa a morirte y vas a ser juzgado por Dios. Y Dios te va a rechazar y Dios te va a decir, apartado de mí, maldito al lago de fuego eterno, preparado por el diablo y los ángeles, no os conozco. Amigo mío, tú necesitas el pan de vida para vivir espiritualmente. Tanto el cuerpo necesita el pan, la alimentación, la carne para vivir físicamente, y tú necesitas el pan espiritual, la alimentación espiritual, quien es Jesucristo. Y Él dio su vida para rescatarte del infierno. Cuando Él se fue a la cruz de Calvario, Él murió, derramó su sangre preciosa y resucitó de los muertos al tercer día, pagando la pena por todo el pecado del mundo para salvarnos de la consecuencia del pecado. Y ahora mismo Cristo te dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Esta parrilla donde se coloca la comida para que tú puedas vivir físicamente, también la parrilla espiritual de Dios está colocado la comida espiritual, que es el pan de vida, está preparado y tú solo tienes que acercarte a Dios y recibirlo, comerlo espiritualmente para que puedas vivir. Cristo está a la puerta de tu vida, como dije. Solo necesitas entregar tu vida a Él. Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cristo quiere entrar a tu vida. En este momento te voy a guiar en una oración de fe. Si estás escuchando y nunca has recibido a Cristo en tu vida, Él quiere entrar a tu vida. ¿Por qué? Porque quiere que tú tengas la protección del Espíritu Santo en tu vida, para guiarte, para ayudarte a hacer las cosas correctamente, y quiere salvarte del infierno. En este momento voy a orar contigo. Tú, la persona que quiere recibir a Cristo como tu Salvador personal. El Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra religión que te puede salvar. Tu religión no salva, buenas obras no salvan, filosofías no salvan, el bautismo en agua no salva. Cristo dice que Él es el único que puede perdonar tu pecado y salvarte. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Cristo tú puedes ser salvo, y Cristo es el pan de vida. Voy a orar contigo. Si quieres entregar tu vida a Cristo ahora mismo, si no quieres irte al infierno para siempre, inclina tu rostro ante un Dios santo y todopoderoso. Cierra tus ojos y ora a Cristo con un corazón arrepentido, porque dice la Biblia, arrepentido y creer el Evangelio. Es necesario reconocer que has pecado contra Dios y tu pecado te llevará al infierno si no te arrepientes, si no recibes ese pan de vida, Cristo Jesús, para vivir. Ora a Jesús. Dile, Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti. Señor, reconozco que soy pecador perdido en el camino al infierno. Y lamento, Señor, de haber rechazado tu camino. Señor, te pido ahora mismo que entres a mi corazón. Perdóname de todos mis pecados y sálvame del infierno. Señor, te recibo a mi corazón como mi Salvador personal y único. Ahora, Señor, ayúdame a vivir para ti, para tu gloria y para tu honra, y hacer tu voluntad en mi vida y no la mía. Gracias, Señor. En tu nombre y sobre todo nombre de Jesucristo te pido. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga y te guarde. Amigo mío, si está viendo el video por YouTube, puedes irse
Puedes irte al sitio web solocristosalva.org, solocristosalva.org, y ver la enseñanza de los videos y ponerte en contacto con alguien. Si has recibido a Cristo por medio del video, escríbenos, mándanos un mensaje por correo electrónico o a la dirección, y para recibir un curso bíblico para que puedas empezar a servir a Dios. Si recibiste a Cristo, busca una iglesia donde puedes congregarte, una iglesia donde se predique el Evangelio. Tendrás una familia para orar para ti, y lee tu Biblia. Dios te habla a nosotros por la palabra de Dios. Ora a Cristo pidiendo que te ayude y te guíe en tu nueva vida cristiana, y puedes encontrar en el sitio web el video de enseñanza también, para ayudarte a empezar en la cosa de Dios. Y pues escríbenos y ponte en contacto con nosotros y vamos a orar para ti. Que Dios te bendiga y te guarde. Es mi oración para ti. Cristianos, Cristo viene pronto. Hay que estar predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio con los demás. Es muy importante. El tiempo está corto y hay que usar el tiempo que Dios nos ha dado para compartir el Evangelio. Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga y te guarde. Mi oración para ti.